Esta presentación nació de una curiosidad, o sea, como ustedes saben, toda investigación se inicia por una curiosidad. Eh, Vamos a hablar sobre la variabilidad que existen en la composición de los desechos sólidos y muchos dirán, bueno, ¿y para qué me interesa esto? ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? Bien, esta curiosidad nació por dos motivos. El primer motivo fue que entre el año 2010 y 2017, yo fui profesor de la materia ecología, hoy se llama ciencias ambientales. No sé si Héctor Apolo está en la audiencia virtual. Y si Héctor está ahí, pues se acuerda que en esa época nosotros le mandamos como tarea, como actividad a los estudiantes a que en sus casas, pues hagan un monitoreo de la composición de su basura. Algunos profesores los mandaban a monitorear 2 días, o sea, 2 días seguidos, otros 3 días, otros 5 días. Y bueno, salía un número X, una composición. Y la otra causa de la curiosidad fue que se dio unos trabajos de consultorías aquí en La Espol con el municipio de Guayaquil, precisamente con dos centros de investigación. El uno fue con el CATS, el Centro de Agua y Desarrollo Sustentable, que no sé si Luis estará en la audiencia. Eso fue entre el año más o menos pasado el 2013. Pero entre el 2010 y el 2013, el otro centro que estuvo involucrado fue el CIPAT, cuyo director es el doctor Paul Carrión, y el municipio también lo contactó. Ahora explico cuáles fueron los trabajos. En el trabajo que nos contrató el municipio en el CIPAT, ellos querían hacer la extensión, o sea, hacer el diseño de la ampliación del relleno sanitario de la ciudad de Guayaquil que existe hoy en día, y logramos obtener una cierta data que ya la vamos a ver. Y en el trabajo con el Centro de Aguas y Desarrollo Sustentable, pues el municipio asimismo nos llamó después del 2013, en donde el alcalde estaba preocupado, el alcalde de esa época, Jaime Nebot, estaba preocupado de que la cantidad de basura que estaban recolectando en el día a día había aumentado significativamente en comparación con el año anterior. Y entonces él tenía la sospecha, y había que demostrar si sí o si no, él tenía la sospecha que el concesionario de basura, que en esa época era Puerto Limpio, de pronto les estaban metiendo material de construcción en la basura residencial, porque el material de construcción pesa mucho más que la basura residencial. Y entonces, en los resultados que nosotros llegamos, y aparte de eso, el municipio en su diseño normalmente, tengan en mente que el servicio de gestión de basura de la ciudad de Guayaquil, para los que no son de aquí, se inició, tal como lo vemos hoy en día, se inició en el año 1993. En Guayaquil hay una línea divisoria antes del 93, después del 93. Y entonces el servicio de basura de la ciudad de Guayaquil se concesionó, hubo un poco más de orden, incluso más ingeniería dentro de la gestión. Pero cuando iniciaron el proceso de gestión de basura, ellos tomaron, o sea, no había, nunca se pesó la basura antes, y entonces tuvieron que partir de supuestos. Y uno de esos supuestos es la cantidad de basura que genera una persona por día. ¿Cuántos kilogramos por persona por día? Es un indicador. Como no había peso, ellos asumieron en su momento que el indicador para la ciudad de Guayaquil, como era similar a muchas otras ciudades en Latinoamérica, país en vías de desarrollo, que tenía una cierta infraestructura, asumieron que era alrededor de 0,6 kilogramos por persona por día y partieron de ahí. Cuando a la SPOL le tocó hacer esta investigación, nosotros llegamos a determinar que la basura, en función de los mismos datos que nos dio el municipio, eh, era aproximadamente 1 kilo de basura por persona por día. Los personeros del municipio no estaban conformes porque ellos decían que seguía siendo 0,6, la ciudad de Guayaquil no está tan desarrollada, más o menos tenemos lo mismo que teníamos en el 93, y un argumento que ellos dijeron, incluso el alcalde, era de que si bien la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al censo, tiene aproximadamente 3 millones de personas, hay una población que se la considera población flotante, que en parte sí es verdad. Durante el día hay gente que no vive en Guayaquil, pero viene a hacer actividades aquí a Guayaquil. El problema es que nadie tiene ese valor exacto de cuántas personas al día
vienen a la ciudad de Guayaquil. El alcalde hablaba de que posiblemente se duplicaba el valor de la ciudad, o sea, de 3 millones se pasaban a 6 millones. Como el tiempo era corto, nosotros no podíamos determinar eso. En todo caso, yo muy ingenuamente, cuando estuvimos con el alcalde, le decía, bueno, así sean 5 millones, lo que usted está produciendo produce 1 kilo. O sea, porque si divide, en esa época estaban produciendo aproximadamente 4.500, entre 3.000 y 4.500 toneladas de basura por día. Si dividen, bueno, para 3 millones me da 1. Si divido para 5 o posiblemente para 4, me va a dar 0,9, 0,8. Sigue estando por encima de lo que ellos inicialmente tenían de 0,6. Y entonces, nosotros no quisimos entrar en conflicto. Nosotros presentamos nuestros resultados, pero me quedó esa curiosidad. Y eso se generó en lo que, en contestar la pregunta, bueno, finalmente, ¿en qué valor estamos? Debido a eso, el objetivo que yo me planteé era determinar el mínimo periodo de monitoreo, pensando en los alumnos cuando les mandamos mida cada 4 o 5 días, etcétera. El mínimo periodo de monitoreo para que logren determinar esa composición representativa de la basura. Y aquí hay que hacer una aclaración. La basura, como todo lo que se produce en la naturaleza, el ser humano, en la dinámica de la naturaleza, no tiene un comportamiento lineal. Es un comportamiento cíclico. Hoy día producimos una cierta cantidad, mañana producimos otra y así sucesivamente. De hecho, la generación de basura, si lo vemos como una función, es una función que varía espacialmente y temporalmente. O sea, en mi casa, mi basura varía de una manera, en la casa de ustedes varía de otra manera. Y eso lo vuelve más difícil el monitoreo. Obviamente que yo tengo limitaciones en esta investigación que hice porque no tenía presupuestos para comenzar a ir a todas las casas o conseguir un número de muestras que los matemáticos me pueden decir, bueno, este es el número de muestras representativo que tú tienes que tomar. Pero teniendo en mente que tengo una variación espacial, pero aparte tengo una variación temporal. Entonces, ¿qué yo decidí? Monitoreé la basura en mi propia casa. Hice mediciones en mi casa, arranqué, me acuerdo, fue un 24 de diciembre, después en el año de la pandemia, como tenía un poco más de tiempo, y comencé a monitorear y todavía sigo monitoreando parte del material reciclable. El material no reciclable lo dejé de monitorear hace más o menos 2 meses y esos son los resultados que traje aquí. Y entonces, antes de eso, uno era determinar el mínimo número de muestras para decir que es representativa esa composición, y lo otro es determinar esa tasa, o sea, ya no entrando en conflicto con el municipio, pero sí decir hasta qué punto el municipio tiene razón en que sigue siendo 0,6 o menos de 0,8 y hasta qué punto realmente la composición de la basura o la tasa de generación de la basura aumentó. Y entonces ahora sí, la siguiente. Para esto me topé con una fuente bibliográfica hace unos años atrás, de las Naciones Unidas, el Programa Ambiental de Naciones Unidas, la UNEP. Ellos tienen un manual de entrenamiento de gestión de desechos sólidos, son 7 volúmenes. El primer volumen habla de qué se tiene que hacer con la composición. Y ellos presentan una tabla, esta es una tabla de rango de número de muestras en función del nivel de confianza estadística que yo quisiera tener. Esta tabla pudiera ser un poco confusa, porque por un lado me dice putrescible, residencial comercial, tiene una serie de rangos, los niveles de confianza están arriba, tengo plástico, vidrio, aluminio, latas, cartón. Leyendo el texto del manual, ellos indican que si yo no quiero hacer reciclaje, sino que simplemente quiero considerar el global de la basura, yo debería limitarme a donde dice putrescible. Y entonces, por ejemplo, si es una casa, el mínimo número de muestras que ellos sugieren para tener un nivel de confianza del 95% debería estar entre 12 y 47. Igual es un rango que no me dice mucho, porque dice o cojo 12 o cojo 47. Y entonces pensando en los alumnos, yo no les puedo mandar a medir bastante tiempo porque ellos tienen otras actividades. Desde entrada yo ya sé que lo que nosotros enviamos, que era 2, 3, 4, 5 días, realmente no tenía un nivel de confianza aceptable. Si nos vamos, posiblemente estamos en un nivel de confianza del 80 o menos del 80%. Ahora, pensando también en la reciclabilidad de los desechos,
si se dan cuenta, el número de muestras aumenta. O sea, si yo quisiera reciclar cartón, por ejemplo, o papel, ahí yo ya soy específico, dependiendo si es la casa o si es un comercio, mi número de muestras para ese nivel de confianza se incrementa y significativamente. Podemos llegar hasta casi 2.000 en el área residencial, 1955, muestras que yo debería tomar para saber que realmente es representativo esa cantidad o porcentaje de cartón que voy a tener para tomar la decisión y decir, ¿se recicla o no se recicla? Y entonces, el problema aquí es que monitorear cuesta. Aparente, o sea, bueno, a mí no me costó, yo lo pesé en mi casa, pero hay que tener primero voluntad de hacerlo. Si yo quisiera hacer una investigación, y ese sería el siguiente paso, pero tiene sus bemoles. Suponiendo que, algunos los conozco, pero suponiendo que no nos conociéramos los que están en la audiencia ahorita, cada uno vive en una casa determinada, y yo quiero hacer una investigación y voy a su casa, oiga, yo necesito monitorear la basura 1955 veces, pero como yo no tengo tiempo para hacerlo, ustedes tienen que hacerlo. La gente no va a colaborar. Y en el mejor de los casos pudiera hasta engañar al que está haciendo la investigación. Puede poner cualquier valor. Y ese es uno de los principales inconvenientes de esto. Entonces, por eso tomé la decisión primero hacerlo conmigo. No me voy a engañar a mí mismo. Yo quería saber hasta dónde podía llegar. Bien, la siguiente. Sí, el monitoreo. No, o sea, normalmente cuando uno coge como base un hogar, no persona, y entonces monitorea en un periodo determinado cuánta basura generó ese hogar y divide para el número de personas que vivían ahí y divide para el número de días de monitoreo y ahí yo tengo los kilogramos por persona por día. Entonces eso lo vuelve también un poco complicado, porque si hablamos de personas, no todas las mediciones van a ver el mismo número de personas. Y de hecho yo me hice eso en mi casa. Comencé a registrar cuántas personas habían en mi casa y a veces, normalmente vivimos mi esposa y yo, pero a veces no vienen a visitar mis hijos, se quedan en la casa y están generando basura. Ya vamos a ver el cuadro. Siguiente. Ese es el que venía a continuación. Ya. Hay otro documento del año 90 que fue hecho por el Ministerio del Ambiente, la Organización Panamericana de la Salud, y en su momento hicieron ciertos informes. Y aquí ustedes ven por provincias, mejor dicho, por ciudades y regiones. Región Sierra, región Costa, Amazonía, y estos son, de acuerdo a ese informe, cuántos kilogramos de basura por persona por día se generaban. En el Ecuador, el promedio de todo esto es este valor de aquí, 0,535 kilogramos por persona por día. Por eso es que el municipio decía, comenzamos con 0,6, o sea, tenía lógica. Sin embargo, en el 2003, esto es el resultado del INEC, me parece, ese número. A través de los censos dijeron en el 2003 tenemos 0,63. Si bien son centésimas o décimas de diferencia, pero es bastante, porque estamos hablando de un habitante. En una ciudad, Guayaquil tiene 3 millones de habitantes, o sea que sí es significante la cantidad de basura que se incrementó hacia el 2003. La pregunta viene, bueno, ¿cuál sería el valor promedio en la actualidad? Y entonces vemos cómo, la siguiente, por favor. Antes de ver los datos de la ciudad de Guayaquil, esto es un informe del Banco Interamericano, no, del Banco Mundial. En el 2012 presentaron un informe que se llama Water Waste, a Global Review of Solid Waste. Y ellos presentaban desde todo el mundo, y estaba el Ecuador. ¿De dónde obtenían ellos los datos? Bueno, de agencias como tipo Censo, Ministerio del Ambiente, diferentes instituciones de cada país aportaban sus datos. Pero lo importante de esto es que esto es el 2012 cuando lo publicaron y tienen una proyección al 2025. No sé cuál es la metodología que hicieron para proyectar la basura, pero sí me llamó la atención esto. En el 2012, de acuerdo al Banco Mundial, ¿y qué significa cada línea? La línea celeste es el promedio mundial de todo el planeta Tierra. La línea roja es la región Latinoamérica y el Caribe.
La línea verde es de países de ingreso medio alto. ¿Por qué puse ingreso medio alto? Porque como estamos dolarizados y de acuerdo al Banco Mundial, nosotros calificamos como un país de ingreso medio alto. Y la línea negra es el Ecuador. Entonces, el Ecuador en el 2012, de acuerdo a datos del Banco Mundial, ya decía que era 1.11. Cuando le presentamos esto al alcalde, gritó. Dijo, es imposible. O sea, no hubo cómo razonar ahí. Y más aún, en el 2025, la proyección dice que va a ser superior casi 1.5 kilogramos de basura por persona por día. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? La principal implicación que se tiene es cuánto se gasta. Guayaquil está pagando actualmente por colección de basura y enterramiento alrededor de $50 la tonelada. Y el nuevo alcalde, hace poco dijo que se están recogiendo a la fecha 4.500 toneladas por persona, 4.500 toneladas diarias. Entonces, el primer impacto es económico. Ahora ustedes dirán, bueno, es que Guayaquil tiene concesionado el servicio. El valor, sea que sea empresa privada, de algún lado hay que sacar la plata, o sea que se encargue una municipalidad, ya sea a través de una empresa pública, va a tener que asignar presupuesto. Y entonces, ¿de dónde va a sacar alrededor de 40, 50 dólares la tonelada si la basura comienza a subir? Y muchos municipios tienen ese problema, no tienen presupuesto para manejar la basura, y por eso es que vemos que esa basura termina al final de una ciudad, en plena carretera. Ahí están los famosos botaderos. Otro impacto es el relleno sanitario. Si yo produzco más basura, voy a necesitar más volumen. Y entonces esto sí es preocupante, porque, y ahí viene el enlace con lo que la SPOL hizo para el municipio sobre la expansión del relleno sanitario. Y que también tuvimos cierta discordancia con la gente del municipio, porque tomando estos valores decía, oye, a ustedes les quedan apenas 10 años de relleno sanitario, tienen que ir a buscar en otro lado. Y una de las tareas pendientes en la ciudad de Guayaquil ha sido el reciclaje. Oficialmente no tenemos reciclaje. Si nosotros hiciéramos reciclaje oficialmente a través municipal, menos basura iría al relleno sanitario, por lo tanto le doy más vida útil a ese relleno sanitario. Entonces este parámetro que es tan sencillo, tan trivial, es la base de la gestión de desechos sólidos. Bien, siguiente. Estos son los datos que nos dio el municipio de Guayaquil entre diciembre del 2001 y diciembre del 2013. Diarios, todos los días. Se pueden dar cuenta cómo varía, qué tan variable es la generación de basura. Comenzamos en promedio, más o menos, en promedio, 2.000 toneladas por día. En el 2013 terminamos alrededor de 3.800, 3.500, y en la actualidad estamos 4.500. Estamos produciendo más basura. Ahora, motivos son muchos. De hecho, ellos nos dieron los datos, no datos diarios, pero sí datos anuales antes de esta fecha, y se puede ver claramente que antes del 99 la producción de basura era menos, a partir del 99 creció, y ese es el impacto de la dolarización. Cuando la economía se dolarizó, se volvió más estable, por decirlo así, la gente se sintió con más dinero. Y la basura literalmente es directamente proporcional a qué tanto dinero tú tienes, porque puedes gastar más, puedes consumir más. De hecho, la basura es el espejo del alma. Si yo me pongo a hurgar en la basura de cada uno de ustedes, como lo hice con mi basura, yo puedo saber de qué enfermedades sufren, yo puedo saber qué vicios tienen, yo puedo saber qué tipo de alimentación tienen. Es por eso que en los Estados Unidos, ciertos estados prohíben revisar la basura, a no ser que sea con la orden de un juez. Porque gracias a la basura alguien los puede conocer a ustedes, sin necesidad de hablar con ustedes. Entonces, esto es lo que se está produciendo al año de basura, 1.5 millones de toneladas que deben ser enterradas de alguna manera. Siguiente. Mi monitoreo, como les decía, empezó no en el 2019, sino el 24 de diciembre del 2020. Comencé con el reciclaje y terminó el 2023. Y básicamente lo que hice es pesar la basura en mi tacho de basura que yo normalmente tengo, ver su volumen, sabía cuánta densidad yo tenía,
Y por otro lado, aproveché, y no estoy haciendo propaganda por si acaso, aproveché una iniciativa que me parece súper interesante, a mi manera de ver le ha dado en la cara al municipio, es la iniciativa de reciclaje que tiene la corporación Favorita. Ellos han montado algo que se llama el punto gira. En el punto gira, ellos reciben material reciclable bajo ciertas condiciones y cierta cantidad de materiales reciclables. Pero el problema es que no los recibe todos. Y entonces, ¿cómo yo dividí el estudio? En una fracción que se llama fracción no reciclable, lo que no me recibe el punto gira, aquí están los residuos alimenticios, más otras cosas reciclables que no me las va a recibir el punto gira, y fracción reciclable. ¿Qué fracción me recibe el punto gira? Tenemos cartón, papel, cartón, latas, vidrio, plásticos flexibles, plásticos rígidos y Tetra Pak. Eso es lo que sí me recibe. Y entonces, siguiente. Como les dije, monitoreé el número de personas que hubo en mi casa desde el 21 de enero del 2021 hasta hace poco, hasta la semana pasada. Y entonces se pueden dar cuenta que en una casa no siempre hay la misma cantidad de personas. Y eso sí tiene un impacto en el parámetro, porque tengo que pesar la basura, dividir para el tiempo que duró la medición, entre medición y medición, y dividir para el número de personas que viven en esa casa. Siguiente. Entonces, como estoy midiendo reciclables y no reciclables, esto es lo que corresponde a los no reciclables. Aquí hay un hueco y se va a ver en los otros gráficos, porque como a todo investigador a veces le pasa y uno se le descuida, se me dañó la computadora y perdí todos estos datos que van entre el 21 de mayo y no había hecho backup, y el 21 de septiembre. Entonces tuve que continuar y por eso es que finalmente tengo 292 mediciones. A mí me colectan la basura en la esquina, al pie de mi casa, lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana. Entonces eso también es importante tenerlo en mente. Siga, por favor. Este es un histograma de estos datos que están acá. Entonces, de hecho, vemos que sí es una distribución casi normal, pero obviamente si veo la media y la mediana está sesgada hacia la derecha. Y lo importante de esto es esto que está aquí, el coeficiente de variación, que es la relación pues entre la desviación estándar y la media. En la basura, y en los libros de texto está, en la basura el coeficiente de variación va a ser entre el 40 y el 100%, y puede ser más del 100%, porque no todos los componentes de la basura se producen todos los días. A veces se produce incluso más, otras veces no se produce nada. Y ya vamos a ver los resultados de los otros componentes. Entonces, el coeficiente de variación que está dentro de los estándares que he visto en la bibliografía, el 54%, y mi periodo de medición entre mediciones sería 2.67, que sería esto que está aquí. Siguiente. Ahora, los reciclables. Eso, la frecuencia de monitoreo no va a ser la misma frecuencia con la que yo hacía la frecuencia de los no reciclables, por una razón. Primero que nada, hay reciclables que casi no pesan nada. O sea, en un día, y mi balanza no era una balanza de laboratorio, era una balanza de cocina, que a duras penas mide de 25 gramos en 25 gramos. Y entonces lo que yo hacía era acumular la basura hasta que más o menos había una cantidad, pesaba. Entonces no todos los componentes reciclables los entregaba al mismo tiempo. Y entonces, por ejemplo, si vemos el caso del vidrio, cada 21.84 días yo iba con mi cantidad de vidrio al punto gira, yo lo pesaba, allá también lo pesan, y entonces ya podía tener una comparación si estaba bien mi balanza. Entonces, aquí ustedes ven, hay veces en donde produzco más vidrio, y en este eje de las Y ya está en kilogramos por persona por día. Lo mismo en el gráfico anterior. En el caso del Tetra Pak, más o menos la misma separación, 30 días, el coeficiente de variación 39%, 63%, siguiente. En el caso del cartón, el papel, y a partir de aquí vamos a ver que cada vez la cantidad en kilogramos, si se dan cuenta en estos valores, van a ir disminuyendo, se van haciendo más pequeños porque se genera menos. He puesto primero los que se generan más. Aquí tenemos 102% de variabilidad, y una de las razones principales es que yo en mi casa casi no genero papel. O sea, no tengo niños pequeños,
y básicamente todo lo hago por la computadora. Trato de no imprimir casi nada. De hecho, a mis alumnos, yo les digo, todo se va a hacer digitalmente. Y esa es la razón por qué no produzco tanto papel. Puede ser que en otras casas sea mucho mayor esa producción. En el caso de cartón, ahí están toditos los empaques en que vienen nuestros productos. O sea, no necesariamente es cartón, porque hay unos empaques que realmente son cartulina. Ahí va todo. Siguiente. En el caso de PET, que son las botellas de gaseosas, etcétera, tampoco consumo mucho. Y entonces aquí es 99% la variabilidad. Plásticos rígidos, que básicamente, a diferencia del PET, puede ser, por ejemplo, polipropileno. Por ejemplo, lo de las computadoras, ese plástico no califica como PET. De hecho, los plásticos rígidos son 6 diferentes tipos de plástico. En el caso siguiente, plásticos flexibles, básicamente son las fundas plásticas o cualquier material plástico que lo pueda doblar fácilmente. Latas, siguiente. Y este es un resumen. Ahora veamos. Si yo agrupo, pues aquí estarían las tasas de generación de basura no reciclable. He agrupado esto que en rojo significa todos los plásticos. Lo que pasa es que el punto gira lo separa. Tenemos plásticos rígidos, plásticos flexibles, PET, tapas plásticas. Acá tenemos cartón, papel, vidrio, latas y Tetra Pak. Y este es el número que quería mostrarles, la suma de todo esto. En mi casa se está produciendo 0,96 kilogramos de basura por persona por día. Ahora bien, ahí no está incluido porque mi esposa hace compost. Entonces, de vez en cuando saca residuos vegetales para compostar en la casa. Pero es posible que, y no, se me pasó por alto no pesar eso, pero al ojo estuve viendo hace un par de días que puede estar entre 100 gramos y 500 gramos dependiendo de que se cocine o frutas que hayamos comido. Eso involucraría que esto podría subir casi a 1 kilo por persona por día. Ahora bien, la distribución sería la que está aquí, el coeficiente de variación, la diferencia entre la media y la mediana. Como sí veo que hay diferencia, decidí en vez de adoptar la media, adopté la mediana. Y el número de mediciones, hice 292 mediciones para la basura no reciclable y en promedio, bueno, entre 7 y 30 mediciones para la basura que es reciclable. Y lo comparé contra el nivel de confianza. Entonces, de hecho, si yo me guío por el manual de entrenamiento de las Naciones Unidas y no quiero reciclar, sino que pongo todo y lo entrego, sí, de pronto no tenía que llegar al 292, con 47 bastaba, pero me quedó la duda. Y entonces el siguiente gráfico, bueno, el siguiente gráfico es simplemente el diagrama de torta de cómo está la composición. Siguiente, este es el gráfico que quería mostrarles. Entonces lo que yo hice es sacar la mediana a una determinada medición. Por ejemplo, si tengo 2 mediciones, saco la mediana. Si tengo 10 mediciones, vuelvo a sacar la mediana y así sucesivamente y grafiqué esto. Y entonces me puedo dar cuenta que si me guío por la UNEP, de hecho todavía sigue cayendo o variando la mediana. Eso involucra, y esto es en cuanto a kilogramos por persona por día. Si tomo el porcentaje de diferencia entre este valor máximo y este valor mínimo, es aproximadamente el 15% de diferencia que hay entre esos valores. Aquí yo tengo 11 mediciones, acá yo tengo 47 mediciones. Si yo comienzo a seguir midiendo, pues como que comienza a haber una estabilidad y aquí ya entre el valor máximo que sería este valor de aquí y este valor de acá sería el 11%, pero si yo veo las diferencias entre el resto de valores, literalmente es menos del 10%. Y eso me llevó a una conclusión que ya mismo se las muestro. Hice el mismo tipo de gráfico siguiente para la composición de los desechos sólidos. Y entonces aquí también me dio, o sea, esto no lo esperaba. Si cojo las Naciones Unidas, literalmente no hay mucha variación entre el porcentaje
de los desechos no reciclables y el porcentaje de desechos reciclables. O sea, se mantiene casi igual. Las variaciones son del 1% entre el valor máximo, valor mínimo, y el 3%. Entonces, ¿a qué conclusiones llegué? Ahora sí, siguiente. Contestando qué tan representativos son los valores obtenidos, entonces ahí realmente, y eso le faltó al manual de entrenamiento del UNED, si yo solamente quisiera estimar la composición de los desechos, yo podría, o sea, la composición me refiero al porcentaje de reciclables, porcentaje no reciclables, yo me conformaría con lo que me dice el INET, incluso con las 12 muestras. Pero si yo quisiera saber los kilogramos por persona por día, entonces ya esto no es suficiente. Yo debería utilizar más de las 47 muestras. Entonces esa fue una de las primeras conclusiones. Y bueno, ¿cómo implementar esto para determinar la variación espacial? Porque ahorita yo nomás he determinado la variación temporal en mi casa. ¿Cómo determino la variación espacial? Bueno, se complica un poco primero ver cuántas muestras adicionales y en qué sitios y que haya confiabilidad en los resultados y diciendo, bueno, suponiendo, hacemos 50 muestras. Pues 50 muestras aquí, allá, allá, allá. Y podemos tener un mapa en la ciudad de Guayaquil de cómo varía esa composición. Ahora, respecto a la pregunta que hizo el alcalde esa vez, la tasa de generación, como ya les había dicho, impacta en muchas cosas en el diseño de un sistema de gestión. Y entonces, si asumimos una ciudad de 3 millones, no voy a pensar en Guayaquil, en cualquier ciudad de 3 millones de personas, y asumiendo que todas esas 3 millones de personas produjeran basura igual que yo, o sea, 1 kilogramo por persona por día, entonces, si utilizo no el kilogramo mío, sino que utilizo el 1.006, que era el valor más alto, cogiendo 12 muestras, tendría 3.018 toneladas. Si utilizo, este es mi valor, 0.964, lo que produzco en mi casa, tendría 2.892 toneladas. Si utilizo lo que el municipio inicialmente consideró, tendría 1.800 toneladas. La masa, y esta es la masa diaria, multiplicado por 365 días del año, tenemos esta la cantidad anual de basura que se produciría. Y el costo, los $50, este sería el costo. O sea que si una ciudad quisiera presupuestar, ya no hablemos de, el municipio lo tiene que pagar porque están pesándolo, pero una ciudad que quisiera presupuestar, si presupuesta con esto, enseguida entra en déficit. De ahí la importancia de saber en qué valor realmente estamos. Eso desde el punto de vista presupuestario. Desde el punto de vista de ocupación de un volumen de relleno sanitario, estos serían los volúmenes. La densidad de la basura es casi parecida a la densidad del agua en momento de compactarla. Entonces se toma como referencia 1 tonelada por metro cúbico y por eso los valores que están aquí son un poco similares a los que están acá. De hecho, varía un poco porque ya lo tomé 1.1. Esto es espacio necesario. Con eso yo ya puedo predecir la vida útil de un relleno. Me va a durar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 35 años, etc. Lo normal es que un relleno sanitario dure como mínimo 25 años, pero como mínimo. Lo esperado debería ser 50 años, porque el costo de la tierra cuesta. Y es una tierra que ya no voy a poder utilizar para poder vivir, para poder producir, para poder fabricar. Es una tierra muerta. Y entonces, de ahí la importancia, y esa es la tarea pendiente del municipio hoy en día. Creo que hay otra más. Sí, la tarea pendiente que tiene el municipio es el reciclaje. Porque si se me está quitando vida útil a mi relleno sanitario, tengo que esa basura mandarla a otro lado y ese reciclaje. Aquí hice el ejercicio con Guayaquil. Y entonces llego a la conclusión, evidentemente que falta muchos más datos para concluir, pero asumiendo mi producción y lo que está produciendo de basura la ciudad de Guayaquil, evidentemente que la tasa de generación de la ciudad de Guayaquil es superior a 1 kilogramo por persona por día. Y entonces el municipio ya debe cambiar de chip y decir, sabes que a partir de ahora trabajamos por lo menos con uno, ya el 0,6 lo dejamos hace tiempo atrás, trabajamos con uno y de ahí comenzamos a presupuestar. Otro caso interesante es el reciclaje. Si bien me faltan más datos, porque en algunos a duras penas he tenido
14 muestras, no más allá de eso, 7 muestras por ahí, es de que, de acuerdo a mi porcentaje, 84% de mi basura es no reciclable y el 16% de mi basura es reciclable. Ahora, el problema es que el punto gira no me recibe cierta basura que podría tener características de reciclable. Si yo cojo, y de hecho el porcentaje, eso sí estuve viendo, el porcentaje que todavía pudiera ser reciclable, esto podría subir tranquilamente al 25%. O sea, 75% es residuos alimenticios, 25% es reciclable. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí viene también la toma de decisiones. Un municipio, ¿por qué no se lanza al reciclaje? Primero, porque el reciclaje es costoso. O sea, montar la infraestructura de reciclaje no es barato. Segundo, es de que depende de la colaboración. Si la colaboración es voluntaria, de este 25% apenas podré capturar el 60%. Si la colaboración es obligatoria, por ejemplo, hay colaboración obligatoria de reciclaje en Loja, en Cuenca, si no reciclan, pues los multan. En otros países también es lo mismo. Y podría alcanzarse entre un 80 o 100% de este valor de aquí. Pero aparte de la colaboración es la recuperación, que mucha gente no lo tiene claro. El común denominador de las personas dice, a mí me dicen que tengo que reciclar plástico y en este tacho pongo todos los plásticos que hay en mi casa, pero no todos los plásticos son reciclables. Entonces, dependiendo del componente, la recuperación va a ser del 25 al 95%. Y esto es lo que hay que tomar y finalmente ya medirlo para decir, bueno, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué es lo que hacemos? Porque vamos a tener un costo y después, ¿cómo lo recuperamos? Siguiente. Bien. Muchas gracias por todo. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias primero por la presentación. ¿Sí se escucha? Ok. A mí me generan muchas dudas. Bueno, no sé, quizás una de las cosas, hace meses yo estuve leyendo un artículo de la prensa donde decían que con todo el problema económico que se estaba presentando en el país, que se ha visto un poco de inflación y todo esto, se decía que aumentaba el empleo. El empleo había estado aumentando. A mí me sorprendió muchísimo cómo es que el empleo está aumentando. Cuando uno profundiza más, decían que el empleo estaba, aquí el trabajo estaba caracterizado con el trabajo que sería adecuado y el inadecuado. Exactamente. Entonces, dentro del inadecuado, las tasas el mayor incremento que se ha visto son esas personas que están, de hecho, recolectando, los que van con el carrito van recolectando basura por toda la ciudad. Y una de las preocupaciones también era que dentro de esas personas que se supone que están en trabajo inadecuado, ellas inclusive están familias y cada vez es mayor la tasa. Por lo menos por donde yo vivo, todo el tiempo pasan y nosotros apartamos la parte de que se puede recuperar para que ellos puedan sacarla sin tener que escarbar la basura, etc. Entonces, quizás yo no sé si también dentro de esos estudios se puede considerar que hay un gran cúmulo de gente que está recuperando toda esa basura también que se puede estar reciclando. Bien, es una excelente pregunta. Lamentablemente, no, por lo menos hasta donde yo conozco, no hay datos exactos de cuánta basura realmente recolectan estos recolectores informales. Porque finalmente muchos de estos recolectores informales, no digo todos, a veces roban cosas para reciclarlas. Y lo vemos en los cables de cobre, que se roban los cables de cobre para fundirlos. Entonces, no existe, por lo menos de lo que yo he estado investigando, puede ser que sí haya, pero se me haya haber pasado por alto, no existe un dato certero de qué porcentaje o qué masa de basura la recolección informal lo está haciendo. Y por otro lado está el peligro, porque de hecho ya lo vimos hace un par de meses que unas personas estaban acumulando basura reciclable debajo de un distribuidor de tráfico, se prendió fuego y el asfalto del distribuidor casi que el puente se cae. Entonces hay un peligro detrás por la falta de regulación. Alguna vez escuché a una persona que es posiblemente
el líder o el que inició el reciclaje en el Ecuador, que es el señor Mario Bravo. El señor Mario Bravo es el dueño del grupo Reipa, Reciplas. Él comenzó como los de la calle, llevando en un triciclo cartones y se montó todo un emporio industrial. Y entonces él decía, uno de los problemas que el gobierno debería atacar es tratar de sacar de la informalidad, pero dignificarlos. Y él ha contratado en su empresa a muchos de los, aquí le llamamos chamberos, en Quito les llaman minadores. Entonces, ha rescatado a algunos, les puso su camiseta, les pagó un sueldo y de esa manera los reintegró a la sociedad. Pero él incluso decía, de alguna manera debería crearse incluso hasta un seguro social, porque muchos de ellos viven en indigencia. El gobierno de Correa en su momento creó un impuesto que todavía sigue vigente a las botellas plásticas. En su momento pusieron, me parece que era 20 centavos o 10 centavos de dólar por tonelada de plásticos que finalmente se reciclaba. Todo, o sea, y yo siempre tengo el dicho, siempre digo dichos en mis clases, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Fue una excelente intención. Lamentablemente se le fue de las manos. ¿Por qué? El SRI, eso fue en el año 2010. En el 2011, cuando terminó el año fiscal, el SRI dijo que devolvió más plata que por todo el plástico reciclado, o sea, plástico fabricado en el Ecuador. Eso involucraba que estaba viniendo plástico de Colombia, estaba viniendo plástico de Perú, porque aquí estaban pagando plata. ¿Y cuánto recupera una persona que se dedica a esta actividad, un chambero? Pues recolectaba, creo que máximo 40 kilos de plástico al mes. Y con lo que le daban, no puede vivir. Entonces, y eso por plástico, veamos por las otras actividades. ¿Hasta qué punto las autoridades locales, las autoridades gubernamentales ponen programas para recuperar, dignificar a estas personas, darles un buen trabajo, que se dediquen a lo mismo, sí, de pronto organizándolos, y por otro lado, se ataca el problema del reciclaje, para que sea un buen reciclaje, porque también en reciclaje hay una cosa que el común denominador de las personas en este medio, en el país, incluso en las universidades y fuera del país, creen que reciclar es separar la basura. O sea, yo ya tengo 2 tachos, puse el material en el tacho, ya reciclé y me tomo la foto para el Instagram. No, eso no es reciclaje, eso es separación. Reciclaje es cuando se reintroduce el material separado en el proceso productivo. Y ahí viene lo de la recuperación. Lo que pusiste ahí realmente se puede introducir en el proceso productivo y hacia allá tenemos que ir. Por ejemplo, otra de las falencias y también otro dicho, una mentira dicha 1000 veces no la convierte en verdad. Muchos de ustedes a veces dicen basura orgánica y enseguida, ¿y qué piensan? En los alimentos, residuos alimenticios. Les comunico que el plástico y el papel también es orgánico, porque orgánico es todo lo que tiene carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lamentablemente, incluso hasta a nivel de ministro del ambiente, no vamos a reciclar basura, compostaje de la basura orgánica. Hablemos con propiedad. Yo a mis alumnos siempre les recalco eso, porque yo doy esta materia. Digo, tienen que hablar con propiedad. ¿Es basura? Dile putrecible, que de pronto suena feo. Dile basura alimenticia o residuos vegetales, pero no le digas orgánica. Sí es orgánica, pero el papel, el plástico, también es orgánico. Entonces, y eso viene, lo hablan aquí en México y en España. Ustedes vean los programas, basura orgánica. ¿A qué se está refiriendo? A los residuos alimenticios. Entonces, hay muchas cosas, muchos tabúes, muchos mitos que hay que desmitificar, romper, si queremos que la gestión de desechos sólidos sea por el bien de todos. Es súper interesante, ¿no? Es algo que nos afecta a todos, aunque no, o sea, no hay manera de no verse afectado. Usted comentaba que de alguna manera esa diferencia en la cantidad asumía la autoridad de turno, que podía deberse a que estaban metiendo escombros, etcétera. Y ustedes hicieron si recuerdo bien, usted dijo que habían hecho una especie, un estudio, ¿no? ¿Cuál ha sido la continuidad de eso? ¿Cómo es la interacción ahora de la universidad o en su caso de su proyecto con las nuevas autoridades que tienen planificado? ¿Podría comentar al respecto?
Bien, bueno, en mi caso no he estado en contacto con las nuevas autoridades. Tengo entendido que Luis Domínguez ha estado en contacto con la alcaldía, pero para otra temática más de agua. Nosotros entregamos el informe en ese momento. Vimos que también uno de los motivos por los cuales la basura pesa también es porque tiene humedad. O sea, la basura no está completamente seca. La humedad viene de todos lados. Entonces, lo aceptaron a medias nuestro informe. Ya después no nos dijeron finalmente si multaron o no multaron a Puerto Limpio, si de repente descubrieron, porque nosotros hicimos un monitoreo de un vehículo colector de basura siguiendo la ruta, cogimos fundas cada cierto tiempo y después en el relleno sanitario se la desparramó, se clasificó la basura y de lo que me acuerdo nunca se descubrió material de construcción. Lo que sí se descubrió es que la basura era húmeda. Entonces desconozco qué seguimiento le hizo el municipio a nuestro informe. Sí, había a veces puntos tocados de repente porque ellos tienen más experiencia de campo y nosotros tenemos más experiencia teórica y había esas divergencias de opiniones. De ahí, respecto a basura, el municipio, que yo sepa, no nos ha vuelto a comunicar, pero en el momento que quieran contactarse con el grupo de Luis, con el grupo de Paul Carrión, pues estamos dispuestos a tomar la onda, siempre y cuando no asusten las verdades, porque ese es el problema. A veces no nos gustan el resultado de la investigación, y entonces, si no nos va a gustar la verdad, entonces mejor no nos llamen. Si no te importa a qué resultado lleguemos, bueno, analicemos este resultado y veamos cómo podemos mejorarlo, solucionarlo, a la final cambiar procesos, qué sé yo. Ese número de $50 por tonelada, ¿cómo incide la inflación allí? ¿Cómo va y cuál es la proyección? O sea, ese dato yo lo obtuve en el año 2002 de un informe multisectorial hecho 2002, de hace 20 años. Pero cuando en el 2010 nos llamaron, el precio seguía el mismo. Ahora, en ese informe multisectorial del 2002-2003, el Ministerio del Ambiente hacía dos rubros, sector público, sector privado. El problema es que Guayaquil es la única ciudad que tiene concesionado su sistema de gestión de desechos sólidos, pero no lo decían así de frente Guayaquil, sino sector privado. Y en el sector público tenían precios, pero los precios del sector público eran casi iguales a los precios del sector privado. O sea, si aquí en Guayaquil se pagaba alrededor de $50 en esa época la tonelada, en el sector público tenía que pagarse a alguien entre 40 y 45. Ahora, es posible que sí, debido a la inflación, el precio debería subir. No sé cuáles son los precios nuevos, porque ahora tenemos una tercera empresa que está concesionada que se llama Urbaceo. ¿Cuál fue el contrato que tuvieron? No sé si estará disponible en la página web para saber cuánto se está pagando, pero es posible que sí haya aumentado un poco. Y por eso es que también en su momento, cuando Aquiles Álvarez subió a la alcaldía, decía que no podía pagarle Urbaceo porque habían dejado de financiado casi por $9 millones, tenía una deuda con Urbaceo. Y pueden tirar números, 4.500 toneladas por día multiplicado por 50, eso es lo que se tiene que pagar. Es bastante. Y no solo $1, 1 kilogramo de basura que suba también, o sea, es precio y es cantidad. Y entonces, ¿hasta qué punto se van a tomar decisiones respecto a otras maneras de gestión? Existen 4 objetivos en la gestión, uno más importante que el otro. El menos importante es enterrar la basura. Lo que pasa es que todos los municipios son fanáticos de eso, porque el movimiento de tierra es la carne de cañón del ingeniero civil. De ahí, más arriba de este objetivo está la transformación de la basura, que puede ser incineración o algún medio biológico, un medio químico. Más arriba de eso está el reciclaje. Y más arriba de eso es la reducción de la basura en la fuente. Pero nadie quiere pensar en eso. Reducción de la basura en la fuente, y disculpa que te tome como ejemplo, tú tienes ahí una botella oye, ¿para qué tenías sed? ¿Por qué no fuiste a un bebedero? Entonces, es cambio de mentalidad. Y no todos estamos dispuestos a cambiar de mentalidad. Entonces, ese es el problema, cómo atacamos la gestión de desechos sólidos en el Ecuador, en cada ciudad, en nuestra casa. Es cambiar de mentalidad. Y a mí me costó trabajo hacer esto, porque por un lado tenía que educar a mi familia, oye, esto lo pones aquí, lo de acá lo pones acá.
Antes estaban acostumbrados todo a tirar al tacho. Y eso es un problema. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, justamente con mi esposa traté de implementar exactamente en los puntos gira esto, pero por lo menos como persona que viene del extranjero, la primera barrera fue que no puedo ni siquiera acceder a la aplicación de gira y sin la aplicación de gira no puedo. Ok, Posiblemente el sitio donde tú vas, el fulano tenía pereza, porque sin necesidad de aplicación, tú puedes entregar. Lo que pasa es, tú puedes entregar para que te la pesen o tú puedes entregar en unos cubículos, unos circulitos que tienen afuera y tú dejas tu basura y no te la pesan. Entonces, si tú la dejas afuera, no tienes por qué tener aplicación. Pero si tú quieres que te la pesen, ¿y por qué te la pesan? Porque te dan unos puntos. Es una manera de motivar. Ellos le llaman recipuntos, que después te generan descuentos en ciertos productos. Si quieres tener eso, forzosamente tienes que tener la aplicación, porque si no, no funciona así. Entonces, posiblemente el fulano ese no te dio la información completa. Yo la tengo la aplicación aquí, después te puedo ayudar a ver si qué pasó. Ah, claro, porque ellos sacan la aplicación aquí localmente. Sí, bueno, pues saca Google Play de aquí. Tal vez existe esta posibilidad de reducir el peso de la basura, por ejemplo, el Tetra Pak que se produzca con un material que pese menos. O sea, y eso influiría, por ejemplo. Ya, de eso ya no es cuestión del usuario, sino del que diseña los productos. Hay oportunidades. Te cuento, el Tetra Pak vacío, sin producto, pesa alrededor de 30 gramos, cada de 1 litro de Tetra Pak. Y entonces, acuérdense que Tetra Pak son tres componentes, es cartón, aluminio y plástico, que hace años atrás nadie sabía cómo reciclarlo, porque no había técnicas para poder separarla industrialmente. Entonces, había un chiste o en una caricatura que había un fulano que quería reciclar, estaba plástico, papel y aluminio y tenía el Tetra Pak y se rascaba la cabeza que no sabía dónde ponerlo, porque no había manera de reciclar el Tetra Pak. Afortunadamente me parece que un brasileño en la década del 2010, 2000, descubrió la manera de hacerlo y ya eso se pegó por todo el mundo. Entonces, si queremos reducir la masa de basura, eso involucra que a las ingenierías, ingeniería química principalmente, ingeniería de materiales, cómo rediseñan un producto que sea más liviano, que sea de repente incluso que solito se destruya, se biodegrade y de esa manera pues se contribuye. Ok, gracias.